Significa que estamos en la jugada. Josué 1, el 1 hasta el 10. Valores anteriores. Ya he predicado antes otros aspectos de ese texto, pero yo hoy quiero hablar acerca de la orden de Josué. Prepárense para la misión. Amén. Prepárense para la misión. Yo creo que el autor de este texto se esforzó y puso toda la diligencia para describir, para ayudarnos a entender a nosotros hoy la tarea o la grandeza de la tarea que el pueblo de Israel en ese momento estaba a poco de enfrentar. Una tarea que era tan grande, tan desafiante, que ellos tenían que encontrar un poder más allá de ellos mismos para poderla enfrentar. Mire bien, un poder más allá de ellos mismos, más allá de sus capacidades intelectuales, más allá de su capacidad guerrera, más allá de sus armas, más allá de sus estrategias militares, necesitaban de un poder que los ayudara a enfrentar. Y no pueden esperarse menos de Dios. Nosotros quisiéramos a veces que Dios nos pusiera o nos demandara tareas pequeñas. Y Dios puede hacerlo. Y a veces quizás lo hace. Pero no puede esperarse más o menos de Dios mejor. Que tareas grandes que pueden incluso parecernos intimidantes. Pero en este caso del pueblo de Israel había que avanzar. La tarea estaba ahí, la necesidad estaba ahí, el reto estaba ahí, había que avanzar. Para Josué, que es líder, la voz de Dios ha sido clara. Y es muy bueno cuando para el líder la voz de Dios es clara. Y yo quiero decirles esta mañana, no sé por qué, pero creo que al menos en lo personal, en mi corazón, la voz de Dios está siendo clara. Amén. Amén. La voz de Dios está hablando claramente. Y yo creo que Dios está hablando a esta iglesia, a esta iglesia específicamente, no a la casa de acá, sino a esta iglesia. La está llamando a prepararse para la misión. Y para Josué la de Dios es clara. Dios le dijo a Josué, le dijo, mira Jerusalén, que te esfuerces en la vida. No desmayes, no desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Dios está con sus instrucciones claras. Y le dijo, yo os voy a dejar, tanto como diga a ustedes, todo lo que dicen las palabras de vuestros pies. Así que esfuérzate y sé valiente. Y tienes que pasar que el pueblo avance. Construye el factor, sé consciente de la mano de Dios. Construye el factor de la dimensión y el propósito de la misión. Así que, como miramos quizás en un mensaje anterior, no recuerdo, pero
yo pienso que cuando nuestro discurso está en armonía con el discurso de Dios, no solo vamos por buen camino, sino porque realmente estamos dando lugar a que la bendición de Dios se derrame abundantemente sobre nosotros. Tengan en cuenta que cuando dice que Dios dio orden al pueblo, esta palabra pueblo se refiere a los guerreros, a los soldados, a los que llevaban el escudo en la casa, a los que vestían la armadura, a los que estaban obligados a poner el pecho a las circunstancias. En el versículo 14 del capítulo 1, por ejemplo, dice que las mujeres, los niños, Dios las todos los que están en la tierra, entonces les habla de pero solo los valientes y no perdidos, todos los valientes y no perdidos, pasaré a la mano de los hermanos y los ayudaréis. Y este nos muestra la importancia de la misión que hemos llamado a cumplir. Y es algo de lucha que le iban a entrar. En realidad se necesitaban verdaderos guerreros. La iglesia siempre ha necesitado de verdaderos guerreros. La iglesia ha avanzado cuando al frente de ella ha habido verdaderos guerreros. Se necesitaban verdaderos guerreros. Así que por una parte, a la luz de eso, con una visión en mente, debían prepararse para la tarea. Con una visión en mente. Enfoquémonos un poco en ese versículo 11. Dijo Josué, la orden de Josué fue, y le dijo Josué, o envió la orden a través de sus oficiales, dice aquí el texto. Y dijo y preparamos comida. Ya por eso usted va a pensar en eso. Esto es propio del ambiente militar. Es propio de la disposición o de organizar el bagaje necesario para un viaje de campaña o un viaje con fines militares. Pero sin entrar en mayores detalles aquí, esta expresión de palabras comida es una manera de decir Dios ha dado una orden. Amén. Dios ha dado una orden. Dios está abriendo caminos. Por lo tanto, es necesario disponerse para marchar. Dios ha dado una orden y está haciendo caminos necesarios disponerse para marchar. Observe usted que los instrumentos hacia adelante. Ya lo leíamos ahora, en el versículo 3 dice, yo no he empezado tanto los hijos de Moisés, todos los que dicen las plantas de vuestros pies, y más tienen que estar adelante, y tienen que estar adelante. Y el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todas las tierras de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Donde se pone el sol será vuestro territorio. Donde se pone el sol. Dios nos insta a mirar hacia adelante. Yo siempre he encontrado que los horizontes de Dios no tienen fin. Nosotros tenemos la tendencia a mirar hasta cierto punto, a avanzar hasta cierto punto, a comprometernos hasta cierto punto, a pensar en nosotros hasta cierto punto. Nuestros horizontes a veces son demasiado cortos, demasiado pequeños y hasta demasiado mezquinos.
Yo os he entregado. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo os he entregado. ¿Qué es lo que Dios dice que entregó? Los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Los lugares, las cosas que ustedes consideren que son suyas, que a ustedes pertenecen, porque yo se las he entregado. Hermanos queridos, el único terreno que le pertenece a la iglesia no son estos cuantos metros cuadrados dentro de los cuales nos reunimos. El terreno que le pertenece a la iglesia está afuera. Las casas que le pertenecen a Cristo están afuera. Los dominios del enemigo que se pertenecen a la iglesia son los que y esto que Josué, o que Dios le dice a Josué, tiene sus raíces en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, nos lleva a pensar en Abraham. En Abraham nosotros conocemos mucho la historia de Abraham. Lo conocemos como el padre de la fe, por la forma como él se relacionó con las cosas con las que él tuvo que luchar, con las dudas que tuvo que lidiar. Pero al fin lograron llegar a creerle a Dios simplemente porque Dios lo dijo. Abraham. Y la historia nos dice que Dios encaminó a Abraham a dejar la ciudad de Ur y que fuera hacia Canaán. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Déjenme hablarles un poco de esta historia. Y Dios le dijo también a Abraham, o nos dice la narrativa, que Abraham, en vista de lo que Dios le dijo a Abraham, se fue, marchó, dice aquí, marchó y se llevó con él a su familia. Se fue a como Dios le había dicho. Y cuando Abraham empezó el viaje, dice que Abraham fue avanzando progresivamente. Fue avanzando de etapa en etapa. Pero la Biblia dice que Abraham llegó hasta Canaán. Antes del pueblo de Israel, muchos siglos atrás, antes del pueblo de Israel, estuvieron tratando de entrar en Canaán. Ya Abraham había estado ahí. Dice que llegó hasta Canaán y luego dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Eso es algo así como venir desde la ciudad de Cartagena y llegar a Guerrero y atravesar toda esta región de Bucaramanga, y hasta el sur, hasta la mesa de los santos, atravesar todo el territorio. Y esto que Abraham dice, el texto dice, Abraham atravesó toda la tierra de Canaán hasta llegar al lugar, o un lugar que se llamaba Siquem. Y hay una nota aclaratoria del escritor aquí en esta narración. Él dice: pero el cananeo vivía en la tierra. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y yo creo que allí comenzaron las luchas de Abraham. Allí comenzaron las dudas de Abraham. Allí comenzaron los conflictos de Abraham. Pero yo le digo que esa tierra es y yo digo aquí mi pueblo de Colombia gente. Yo no puedo aquí una realidad de ciencias cananeas. Eso es el pueblo que Dios bendijo. Por eso Dios le aclaró a tu descendencia daré esta tierra. Ah, bueno, Dios, ya eso es otra cosa. A tu
descendencia de esa tierra. Pero mira lo que dice acá, lo que dice acá. Dice que se fue al monte, un lugar alto, entre las ciudades de Jerusalén y Jai. Yo quisiera tener el mapa para preguntar, pero acá hay la idea. Un monte alto, de una familia de ciudades se llamaba Betel y de la otra estaba Jai. Desde ese lugar alto, Abraham podía tener las ciudades y podía ver todo el panorama. Pero ¿cuál es el fondo? Dice que Abraham se fue a ese monte alto y allá edificó en ese lugar un altar a Jehová. Él invocó el nombre de Jehová y después partió de allí avanzando poco a poco. El punto es que Dios desafió a Abraham a andar por fe. Yo sé que la promesa era así, pero cuando Abraham vio que la tierra prometida y la tierra prometida estaba ocupada, ese camino de lugar a la presencia de Dios. Así que su vida fue un lugar alto. Simplemente demostraba que Abraham continuaba creciendo o tratando de alcanzar a ese Dios del que quería crecer. Y que llegaba a decir, Dios, tú estás por encima de todo. Yo necesito llegar a nuestra. Por eso, Josué sabía que el pueblo de Israel tenía que captar la magnitud, la grandeza de lo que Dios les había prometido. Tenían que darse cuenta de que aquí Dios va a hacer algo, y algo grande. Una misión en mente los encaminó a prepararse para la misión. Pero en segundo lugar, Israel tenía una misión que cumplir. Y esa misión era conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué digo que era una misión? Nosotros estamos acostumbrados a verlo como una guerra de conquista de las tierras de Canaán y todo eso. Pero en realidad era una misión. Era una misión porque la tarea que Israel tenía de ingresar en Canaán era glorificar el nombre de Dios, de todos los habitantes en esas tierras. Es para demostrar quién es Dios y la orden de Josué pasaréis, dice, prepárense comidas, porque pasaréis dentro de 3 días el Jordán para entrar a poseer la tierra. Pasaréis para entrar a poseer. No se podría llegar a poseer lo que ya les había sido dado si no daban el paso de pasar, si no daban el paso de avanzar para poseer. Y esto comienza a definir la misión. Y esa misión implicaba la necesidad de desmantelar el imperio del cananeo, del hebreo, del como dice el versículo 9 del capítulo 3. Todos estos nombres eran nombres de etnias que habitaban en Canaán, pero todos los nombres a su vez representan el imperio del mal en abierta oposición a Dios. El propósito de Dios era desarraigarlos para establecer a su pueblo. Pero el punto aquí es preguntarnos, o mejor, el punto era que ellos se preguntaran ¿en qué nos estamos metiendo? Yo voy a decir
pienso, nosotros nos gusta orar. A nosotros nos gusta orar. Conozco muchos hermanos y hermanas que les gusta orar. En lo personal me gusta orar. Pero a veces me pregunto, cuando nosotros oramos, sí, nosotros estamos delante de nuestras peticiones, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias, tantas cosas, nuestra oración, nuestra alabanza. Pero nosotros no siempre somos conscientes de en qué ámbito nos estamos metiendo cuando oramos. Y yo creo que Josué leía que el pueblo de Israel se preguntaba en qué nos estamos metiendo. Ellos estaban metiéndose en el terreno mismo del enemigo. Ahí estaba el enemigo, con nombres propios: cananeos, heteos, hebreos, fereceos, amorreos, euseos, etnias, paganas, inmorales, idólatras y diabólicas. Ellos se estaban metiendo en el terreno mismo del enemigo. Ya Israel había pasado por esa experiencia 40 años atrás, cuando llegaron, después de haber salido de Egipto, llegaron hasta un lugar llamado Cades Barnea, en la frontera misma de Canaán. Y Dios los instó a avanzar. Dios les dijo: avance, porque esa tierra yo se las he dado. Esa tierra les pertenece a ustedes. Pero a ellos les dio miedo. Perdieron la fe y desobedecieron a Dios, porque los intimidó la actitud de lo que había en Canaán. No estaba preparada para entrar en esos terrenos. En el capítulo 9 de Deuteronomio, en el versículo 22, dice: también Tabera, en Masá y en Gibón colocasteis ahí a Jehová. Y cuando se declara a Jehová, subimos también fuisteis rebeldes a la voluntad de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, es una nueva generación. Es una nueva generación que se levantó en el desierto. Y esta nueva generación está a punto de entrar en la tierra de Canaán. Todas las cosas están dadas para ellos. Dios les repite la promesa que le había hecho a Abraham. Les repite la promesa que les había hecho otra vez a través de Moisés. Y ahora se la repite a través de Josué. Yo ¿cómo yo estoy llegando, como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Abraham había entrado en Canaán, y cada porción, cada centímetro, cada metro de tierra que los pies de Abraham pisaron, estaban haciéndose hechos, estaban haciendo un cumplimiento de la promesa de Dios. Pero termino con esto: tenían que prepararse adecuadamente para hacerlo. Tenían que prepararse adecuadamente para hacerlo. En el capítulo 3, en el versículo 5, dice, por favor, Josué lleva este tema un tanto más adelante, cuando dice: santificaos. Josué dijo al pueblo: santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, déjenme aclararles algo. Eso significa, santificarse significa que antes de entrar a la tierra prometida,
hacer una ceremonia de purificación, hacer una ceremonia de purificación. Y eso se hacía muchas veces antes de hacer un sacrificio, como tenían que hacer los sacerdotes, antes de entrar en el lugar santo, o antes de entrar en el lugar santísimo. Ellos tenían que prepararse adecuadamente, tenían que santificarse, porque también lo hacían antes de presenciar un gran acto de Dios, una gran manifestación de Dios. Era lo que en el Antiguo Testamento se conocía como santificación ritual. Y este ritual que tenía que ser un rito de santificación. Y ese rito, les aclaro, ese rito incluía, entre otras cosas, lavar la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. Al menos eso lo dice el libro de Deuteronomio. Pero eso era símbolo de una adecuada condición espiritual y de una integridad moral que tenía que estar presente en todo lo que quería hacer algo para Dios o en lo que esperaba que Dios lo usara. Y por no siempre nos pasa como a los hijos de Seba en el libro de Hechos en el capítulo 19. Dice que los hijos de un hombre llamado Seba conocían y sabían que Pablo oraba y echaba fuera los demonios. Entonces ellos fueron donde un endemoniado y comenzaron a hablar con él y le decían en el nombre del Cristo que seas echado fuera de ese hombre. Pero el Espíritu de Dios les contestó: ¿cómo? Yo conozco a Pablo, yo conozco sé quién es Cristo, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Y dice que saltando de Dios, le marcó la ropa a los señores, les dejó la revolvada y los hizo huir corriendo. Déjenme ampliar un poquito más esto. La purificación, la santificación, tenía una carga sagrada. Era una manera de prepararse para experimentar la presencia especial de Dios. Era una manera de prepararse para experimentar la presencia especial de Dios, una presencia especial de Jehová. Santificarse era limpiar el corazón. Santificarse era aceptar a Cristo y su perdón. Santificarse era acogerse a la voluntad de Dios. Santificarse era poner en orden la vida. Santificarse era poner en orden las prioridades. Es poner en orden los valores. Cuando nosotros oramos, ¿cuáles son las cosas que generalmente nos motivan a orar? Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que encontramos como prioridad cuando oramos? ¿Qué tal que usted hiciera un balance, no sé cómo llamarlo, un balance de lo que son sus oraciones? ¿Cuáles son las cosas que usted encontraría en sus oraciones por las que usted generalmente ora? ¿Y cuáles son las cosas que usted debería tener en cuenta por las que debería orar apasionadamente pero no lo hace? Santificarse era simplemente sacar del corazón todo lo que no es prioritario, todo lo que no va a la voluntad de Dios, todo lo que no se atiende, todo lo que en alguna forma sea pecaminoso. Es examinar el corazón de algo de que realmente nos demos cuenta cuáles son nuestros verdaderos motivos a orar y cuáles son las prioridades que reinan en nuestro corazón cuando oramos. En otras palabras, purificarse era consagrarse enteramente a la misión de Dios. Y Dios asegura su presencia. Dios asegura su poder cuando su pueblo
Todo el pueblo fue llamado a la misión y todo el pueblo debía consagrarse a ella. Los 120 discípulos de Hechos 1, después de entender los términos de la misión y la promesa del Espíritu Santo, dice Lucas, subieron al aposento alto para orar, en preparación para lo que Dios haría a través de ellos. No, esos 120 discípulos jamás podrían haber enfrentado al mundo de su época, a la gente de su época, las circunstancias sociales, políticas y religiosas de su época, las herejías de su época. Jamás podrían haber enfrentado el paganismo de su época si no hubieran estado en el aposento alto y haber sido investidos con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, esta preparación no es una decisión y una organización de esa decisión. A mí se me envía la disposición de que cada vez que se considera que el pueblo se da compromiso y poner en la adecuada orden de su vida. Y eso es lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir, el pueblo vive, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, todo lo que se considere para hacer esto debe demostrarlo. Y eso equivalía a dar un paso al frente, listo para la acción. Sí, sabemos que el pueblo de Israel, los aguilas, nosotros lo sabemos, que allá afuera, o donde quiera que el Señor nos haya de encaminar para servirle, vamos a batallar, vamos a enfrentar gigantes, vamos a vernos ante las fuerzas del mal, pero vamos a hacerlo. Josué dijo, vamos a hacerlo. No solo porque esta tierra nos pertenece, sino porque Dios está con nosotros. Amén. Dios le había dicho a Josué, yo estaré contigo. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Dios está hablando con mis hermanos queridos. Y Dios está hablando hoy a través de este seminario de oración y intercesión que estamos viendo en la mañana en nuestra escuela bíblica. Nos está llamando a orar y nosotros debemos preguntarnos por qué Dios nos está diciendo esto, por qué Dios nos está haciendo ver esto, por qué Dios nos está enseñando a orar, por qué Dios nos está insistiendo en nosotros. Dios nos está llamando a la misión, Dios nos está llamando a hacer, Dios nos está llamando a hacer la tarea. Y para eso necesitamos que realmente el Espíritu Santo pueda venir y llenar abundantemente nuestras vidas y nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Estemos de pie, por favor. Dios bueno. A ti sea, Señor Dios, toda la alabanza. Alabanza y la honra y la gloria. Cuando miramos, Señor, la inmensa magnitud de tu misión, de esa misión que has encomendado, que le has confiado a la iglesia, nosotros nos sentimos menos que pequeños. Señor, nos sentimos incapaces, indefensos, insuficientes. Queremos hacer la misión quizás sí. Hemos intentado antes hacerla, claro que sí. Hemos logrado algunos resultados desde luego. Pero Señor, no siempre hemos estado a la altura de lo inmensa que es la tarea que tú has encomendado a tu iglesia. Yo no sé si hoy, mañana o pasado, Señor, podrás levantar esta iglesia y traer sobre ella, derramar sobre ella, de nuevo un Pentecostés, un nuevo mover de espíritu, un avivamiento, un despertamiento, un mover tuyo que nos lleve de todo. No es preguntarnos, vamos a hacer algo, sino
examinar nuestros corazones, nuestras vidas, y todo lo que somos delante de ti. Examinar a dónde hay pecado, dónde hay error, dónde estamos equivocados, dónde estamos siendo egoístas, dónde hemos estado desviados, dónde estamos desobedeciendo. Llévanos a examinarnos, Señor, a prepararnos, a prepararnos para la misión, para lo que vendrá mañana o pasado. Que si hemos de seguir en este ministerio de oración e intercesión, y hemos de establecer, Señor Dios, este movimiento de oración 24/7, lo hagamos plenamente conscientes de en qué y por qué estamos haciéndolo y en qué nos estamos involucrando. Con qué disposición, con qué propósito y hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos. Toma nuestras vidas, Dios, santificadas. Santifica nuestras vidas, Dios, úsalas para tu gloria, voltealas más, restauralas, haznos más sus límites para tu honra y llénanos de tu espíritu. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza.